Sabia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Una vez más estamos aquí en este mismo canal, a la misma hora de siempre, con Analízame. Y el programa de hoy vamos a tratar de que usted nos desasne. Me entero ahora de qué vamos a hablar todavía. No, pero me parece que sale sin red mucho más. Sí, las coronarias son mías. Claro, pero escúcheme, usted sabe. El tema de las enfermedades psicosomáticas. Sí. Primero, defíname a qué se consideran este tipo de situaciones, ¿no? Enfermedades psicosomáticas. Hay dos visiones. La visión de la medicina, incluso en Argentina está la Sociedad Argentina de Medicina Psicosomática, con un enfoque bastante serio, muy serio, en donde abarca la psiquiatría y la medicina. Y la visión del psicoanálisis, que tiene su postura, que es bastante difícil de explicar. Bastante técnica. No quiere decir que el psicoanálisis no piense que las enfermedades psicosomáticas no existen, al contrario. O sea, el psicoanálisis parte de la base de que el lenguaje, la palabra, el discurso es la causa de todas las enfermedades del hombre, que en vida salvaje al hombre le agarra una infección y muere o sobrevive y punto, pero no se enferma, o bueno, se le cae un árbol en la cabeza y se muere, o queda con un problema, con una invalidez en vida salvaje. Y que como consecuencia del lenguaje y de la palabra empezaron todas las enfermedades. Esa es la visión del psicoanálisis. La medicina tiene otro enfoque. La medicina dice que los problemas psicológicos podrían desencadenar en problemas sobre la salud, y está demostrado. ¿Que esto es así? Sí, hay publicaciones mensuales de la revista Nature, es la que más publica, Biological Psychiatry, Molecular Psychiatry, Neuroimagen, lo estoy diciendo en castellano para que, bueno, primero porque no me sale bien la pronunciación y aparte para que sepan, la pueden buscar en internet. Molecular Psychiatry de Nature y Biological Psychiatry y Neuroimagen son las que más publican de neurociencia, el fenómeno de neurociencia, y han hecho demostraciones increíbles. Por ejemplo, han demostrado que el abuso sexual durante la infancia o el maltrato durante la infancia hace que la persona por estrés produzca adrenalina y corticoides, y los corticoides actúen sobre los genes y no le dejen llegar a los genes a su máxima expresión. O sea, la persona no puede desarrollar el 100% de su potencial genético, llegando a recortarle, porque ahora se demostró que esto recorta el largo de los pelitos que tienen los cromosomas. Los genes, para que doña María lo entienda, los genes de una persona están en los cromosomas, y los cromosomas tienen pelitos. Esos pelitos que se llaman telómeros son claves para que los cromosomas puedan expresar la totalidad de la genética. Cuando la persona sufre una situación de estrés, los corticoides recortan como si fuera con una tijera los telómeros de los cromosomas. Entonces los cromosomas, esos donde están los genes, tienen una enorme dificultad para expresarse y no se terminan expresando. A lo mejor se expresan en un 10, en un 20. O sea, ahora se ha demostrado que las situaciones de estrés psicológico, por decirlo así, sufrida durante la infancia hasta los 12 años de edad, son las que van a marcar a futuro cuánto va a desarrollar de su potencial genético esa persona. O sea, qué incidencia Con tiene. lo cual debería obligar a los legisladores a replantearse la gravedad de las penas que habría que aplicar a las personas que producen daño psicológico en los niños. O sea, debería replantearse el Código Penal y el Código Civil. Acá en Argentina se está analizando un nuevo proyecto de Código Civil donde va a estar prohibido el maltrato a los niños, y tiene una base médica, no es que lo hacen por una cuestión de capricho, tiene una base médica. El maltrato genera, o sea, hay cuestiones psicológicas que han demostrado, y la medicina lo investiga permanentemente. Ahora, al hablar de enfermedades psicosomáticas, habla a las claras, hay dos términos que se unan, ¿no? Uno somatiza a través de la mente. Claro. Y entonces digo, ¿qué incidencia tiene hoy, por ejemplo, el hecho de la autoestima? Porque yo intuyo que cuando uno le baja, dice, la guardia, o después de una situación de estrés, pierde las defensas, le bajan las defensas, uno tiene el campo fértil y orégano para generar cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, no es usual, y esto lo prueba la vida cotidiana, que ante una pérdida irreparable como puede ser la muerte de un hijo, el padre o la madre desarrollen una enfermedad. Mueren, se han visto muchas muertes en tiempos muy cortos. Sí, seguramente. O enfermedades que de pronto que generan
Porque yo, por ejemplo, una de las causales que de los cánceres yo creo que tiene mucho que ver con la somatización de determinadas situaciones de estrés. Totalmente. Como lego en el tema o por solapear. Pero yo intuyo, porque he vivido en relaciones cercanas situaciones de una pérdida muy grave, como son todas las pérdidas, que al poco tiempo la devolución del cuerpo pasa por desarrollar, por ejemplo, un tumor. Claro, sí. ¿No? Sí, en 1928, si no me equivoco, Freud escribe Duelo y Melancolía, que es un libro en donde precisamente aborda este tema y dice que el duelo puede avanzar hacia la resolución del conflicto y del duelo y la sustitución del objeto perdido, o uno puede no sustituir, quedar atrapado en la pérdida de ese objeto. Freud dice, la sombra del objeto cae sobre el yo. O sea, la persona no alcanza a resolver esto y sigue con ese agujero terrible que le queda porque ha perdido el objeto amado y no ha podido recuperar esa libido amorosa. Él le llama la libido y dice, uno había puesto la libido en una persona amada, la persona se va porque lo deja a uno o porque se muere, cualquiera de las dos situaciones. Los dos son duelos. Puede ser la pérdida de una pareja que lo dejó a uno o puede ser la muerte de esa persona. Entonces, Freud dice, si la persona logra recuperar esa libido, volverla sobre sí y ponerla en otro objeto, que ese es el fenómeno de sustitución, la persona puede ir resolviendo el duelo, si bien el duelo no se termina de resolver nunca, puede ir resolviéndolo y salir adelante. Ahora, si la persona queda atrapada, que incluso Freud hace algo interesante, un análisis interesante en eso, que se lo resumo en 2 palabras. Él dice, si uno hubiera podido, mientras duraba esa relación con la persona, haber hablado con esa persona todo lo que tendría que haber hablado, que tenía que ver con la relación de ellos dos, tanto lo malo como lo bueno, el duelo sería mucho más fácil de realizar. Que un poco lo que da a entender Freud es que la melancolía, esta dificultad para resolver el duelo, que puede terminar matando a la persona o casi seguro enfermándola, tiene que ver con esto, un poco da a entender como que si uno... Con no haber hecho tanto que lo bueno hubiera hablado. Claro, digo yo, el famoso poema de Amado Nervo, ¿no? Vida nada te debo, vida estamos en paz. Claro. Es decir, haber terminado, porque yo soy de los que creen que si uno tiene, en el caso, por ejemplo, con su familia, con su relación más cercana, un diálogo abierto y fluido, el día que alguno de la familia nos deja, si la relación vino bien barajada, como digo yo, es más fácil, no quedan asignaturas pendientes. Se puede ir elaborando el duelo. Se elabora desde otro lugar y uno no cae en esa depresión. Pero los animales, o en generar una relación, una enfermedad. Los animales no tienen ese problema de duelo y melancolía porque no hablan, no están dentro del lenguaje. Harán sus duelos a su manera. Daría para una investigación que lamentablemente no tenemos tiempo de hacerla, pero sería muy interesante investigar cómo ellos elaboran el duelo, pero seguramente lo hacen de una manera mucho más sana los animales. Nosotros, por el lenguaje, nos cuesta mucho elaborar. Ahora fíjense cómo sufren también los animales con el afecto, ¿no? Porque hay una película muy poco que está basada, que la hizo Richard Gere, pero que es la historia de un perrito que todos los días fue durante años hasta que murió esperándolo a su dueño a la estación de tren porque murió en un accidente y el perro lo esperaba todos los días en la estación de tren. Ahí hay fenómenos de lenguaje. Claro. Él le hablaba al perro. Claro. Por más que el perro no entendía las palabras, el perro entiende que hay un otro, otra vez volvemos al gran otro, ¿no? Vio cómo aparece de vuelta el gran otro. Ahí el gran otro del perro era Richard Gere, ¿no? Que era el que le hablaba, ¿no? Entonces, volvemos de vuelta a lo mismo. El duelo tiene que ver con fenómenos de lenguaje. Entonces, si el duelo tiene que ver con un fenómeno de lenguaje, está claro que la solución del duelo tiene que estar en el lenguaje. Claro. Por eso, inteligentemente, Freud dice, si uno, no lo dice con estas palabras, pero lo da a entender, si uno hubiera logrado con la persona, mientras, en el caso de la muerte es mientras estaba en vida, en el caso de un divorcio, claro, podría lograrse después, dependiendo de la situación, ¿no? Si uno hubiera logrado en vida decir, fíjese usted que muchas mujeres le cuesta, o muchos hombres le cuesta hacer el duelo de una relación matrimonial y después van a tribunal y adelante de los abogados, del secretario del juez, se largan todo lo que se tenían que largar, le dicen todo lo que le tenían que decir y es como que uno dice, se juntaron
y se terminó el problema legal del divorcio, de que no quería firmar, firmaron, todo bien, pero no es casualidad. Todo esto ocurrió porque ambos pudieron decir cosas que antes no habían dicho. Entonces creo que el fenómeno de duelo y melancolía, la dificultad para elaborar el duelo, tiene que ver con la dificultad para decir cosas, que pasa pura y exclusivamente por ahí, buenas y malas. Ahora, las enfermedades psicosomáticas tienen grados. Sí. Hay de determinada jerarquía. Digo, ¿esto es abordable desde el psicoanálisis o desde una terapia profunda? Sí. ¿Con qué resultados? Y cuando la enfermedad está avanzada se requiere de la medicina primero, siempre, y del psicoanálisis después. O sea, primero la parte médica que apague el incendio, lógicamente, y que le determina al paciente las pautas médicas a seguir. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes, una persona... Pero hay componentes, en la mayoría de las enfermedades de hoy, como la diabetes, hay un fenómeno psicosomático de formas de vida, qué sé yo. Uno dice, la diabetes tiene que ver con exceso de peso, con falta de actividad física, con consumo excesivo de azúcar. ¿Y quién le dijo al médico que eso no está ligado a cuestiones psicológicas o anímicas, ¿no? Una persona que decide no hacer ejercicio, que decide aumentar de peso, que decide comer azúcar y cosas dulces en grandes cantidades, el trasfondo es psicológico. La persona que se muere de cáncer de pulmón porque fuma, ¿por qué fuma? Y hay factores psicológicos por los cuales fuma. La persona que es alcohólica y muere por una cirrosis alcohólica, ¿por qué es alcohólico? O sea que hay como una especie de como una especie de relación pendular total para con la muerte, ¿no? Porque hay como una especie de buscarla, ¿no? De búsqueda, ¿no? La mejor forma de buscar la muerte es negándola. El muchacho de 20 años que se sube a una moto y va a 200 kilómetros por hora por una avenida, ¿por qué él se anima a hacerlo? Porque él dice, a mí no me va a pasar. Omnipotencia. Claro, yo soy el centro del universo, yo soy el salame de mamá, ¿cómo a mí me va a llegar la muerte? Y es cuando más cerca está. Le propongo que hagamos una pausa y volvemos a Analízame con este tema, el de hoy, enfermedades psicosomáticas.